Bienvenido cada uno de ustedes, estimados hermanos. Qué gusto saludarles, qué honor poder tener estos minutos para poder conectarnos con el Señor, para poder traer adoración, para poder traer alabanza, pero también para escuchar un mensaje, para escuchar una palabra que edifique, que alimente nuestras almas. Así que bienvenidos, estimados hermanos, acá en nuestra ciudad de Bucuapa, en los alrededores. Qué gusto poder bendecir sus vidas a través de este medio en el nombre maravilloso de Cristo. Nos alegramos. Espero de que nos pueda enviar su mensaje, que está ahí conectado, que está viendo, que está en el culto virtual en el cual estamos en esta hora. Estamos comenzando mes y qué bueno que Dios nos permite continuar avanzando. Así que también a nuestros hermanos en el exterior, si hubiera alguno ya conectado, a nuestros hermanos que desde fuera también están pendientes, queremos decirles que les amamos también y que nos alegramos de que sean parte de esta iglesia virtual. Hay muchos hermanos en el exterior que son fieles, tan fieles que están ahí pendientes cada momento. En el momento que estamos iniciando, vamos a ver cómo podemos hacer para dar a todos estos hermanos que están ahí tan responsables. Vamos a tomar una tacita de café en el futuro, vamos a ver cómo lo arreglamos para reconocer esa buena voluntad y ese amor hacia Dios, ese deseo por edificarse en la palabra del Señor. Así que bienvenidos todos. Estamos a media semana, ya estamos ahí pues empezando proyectos del mes de octubre y estamos contentos porque Dios nos está ayudando, Dios nos está respaldando y seguirá haciéndolo, estimados hermanos. No sé cuál es la situación en la que hoy se encuentra, pero déjenme decirle que Dios está aquí con nosotros y Él se va a encargar de abrir camino, de limpiar ese camino que muchas veces se vuelve tan complicado. No sé si tu camino ahorita está teniendo demasiados obstáculos, demasiadas dificultades, pero así como Dios le abrió camino al pueblo de Israel en el desierto, en el mar, Dios obró, también me atrevo a decirte que Dios también hoy lo va a hacer contigo. Y te motivo entonces a que no te desanimes, a que no pierdas la confianza ni la esperanza, porque Dios se va a glorificar. Vamos también a invitarte a que estés pendiente de nuestras celebraciones. El día domingo estamos siempre en los dos horarios, te motivamos a congregarte, en los que tenemos la oportunidad, la posibilidad. Gracias al Señor, tenemos vida todavía, así que no te descuides, no te acostumbres a quedarte en casa. Ya es tiempo de volver al templo y que nos empecemos a meter en el trabajo de la obra del Señor. Si Dios nos ha reservado la vida, si Dios nos ha prestado la vida, no es para que estemos lejos. Quizás una manera equivocada de pensar en que Dios nos ha dado vida para muchas otras cosas, eso sería lamentable. Pero Dios nos ha dado vida para Él, Dios nos ha dado vida para servirle, Dios nos ha dado vida para que nos entreguemos más, Dios nos ha dado vida para que corrijamos todo lo que no está bien en nuestra vida. Así que sepamos darle un buen uso a la vida que Dios nos está dando en este momento. Te motivamos para que en el resto de la semana te sigas conectando en los tiempos de oración a las 9 de la mañana, de lunes a sábado, y el domingo a las 8 de la mañana tenemos nuestro tiempo de oración. Te invitamos también para que te unas en ese tiempo de fe para declarar que Cristo es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. A las 9 de la mañana ya tenemos nuestra primera celebración en el templo y a las 3 de la tarde nuestro segundo culto. Debes de hacer todos los arreglos, debes de estar en tu agenda la prioridad de poder buscar la presencia de Dios. Además, también estamos motivándote siempre a ser una persona disciplinada en el estudio de la palabra. Escucho con frecuencia personas que dicen: yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mí. Escucho a muchas personas que dicen: yo no sé qué es lo que Dios quiere de mí o qué es lo que Dios tiene para mí. ¿Sabe por qué muchas veces expresamos esas cosas? Porque poco leemos la palabra. Porque cuando tú lees la Biblia, tú sabes cuál es la voluntad de Dios. Tú vas a comprender qué es lo que Dios tiene para ti. Tú vas a entender cuáles son los propósitos de Dios para tu vida. Y por eso estamos motivando constantemente a estar estudiando la palabra del Señor. Ahorita estamos estudiando la primera carta a los Corintios
Y hoy precisamente nos tocó estudiar el capítulo 4. Así que te invito para que te unas al grupo de hermanos que estamos aprovechando este tiempo para estudiar la palabra del Señor y edificarnos. Es un gozo muy grande escuchar a hermanos y hermanas, como también nosotros estamos como familia estudiando la palabra del Señor y vamos ahí día a día leyendo un capítulo. Eso es maravilloso, es una dosis de palabra de Dios que nos va cada día alimentando el alma, va fortaleciendo nuestras convicciones, nos va mostrando la voluntad de Dios. La carta a los Corintios es una carta muy hermosa, es una carta en la que hay una temática muy variada. El apóstol Pablo les escribe a los hermanos de Corinto primero para orientarlos sobre ciertos temas en particular. Ahí hay temática para la unidad de la iglesia, hay una temática especial para los problemas de inmoralidad sexual, hay una temática para la familia, para matrimonios en la primera epístola a los Corintios, hay una temática para el uso de los dones espirituales y las reuniones en la iglesia. Así que Corintios es una carta muy, muy edificante. Aparte de que en el trasfondo la iglesia de Corinto estaba muy influenciada por una sociedad bastante perdida en lo moral. Entonces Pablo los está preparando, los anima, los exhorta a poder abandonar la mundanalidad para convertirse en una iglesia santa para la gloria de Dios. Así que no te pierdas la oportunidad. Te motivo que lo hagamos y te vas a edificar mucho. Vamos a orar en esta tarde. Quiero orar con ustedes un momento por sus peticiones, por sus necesidades, por la familia, por esos hijos, por los nietos, por esa seguridad que tanto necesitamos. Vamos a pedirle al Señor que nos cubra con su mano, que nos arrope con sus alas maravillosas, pero que también sane tu problema de salud. Que el Señor tome control de esa dificultad que estás enfrentando. Yo sé que Dios conoce, yo no la conozco bien, pero Dios sí lo sabe y Dios está ahí contigo en esta tarde. Vamos a orar, vamos a conectarnos con Él. Por favor, unámonos en esta tarde, invita a tus hijos, invita a tu familia, convoca a esas personas que están bajo ese mismo techo y podamos esta tarde celebrar un tiempo glorioso. Pero ahorita vamos a orar a nuestro Dios para que Dios se glorifique de una forma especial. Bendito Padre Celestial, esta tarde me alegro tanto, Señor, de tener el privilegio de estar con vida y poder tener este momento con mis hermanos y hermanas, tanto aquí en el país como fuera del país. Gracias, Señor, por permitirnos, Padre bendito, reunirnos en este medio y poder unir la fe para declarar en esta tarde que todo problema, que toda necesidad, que toda carga, que toda preocupación, la ponemos en el hueco de tu mano, Señor. Me uno con mis hermanos que tienen problemas de salud en esta tarde, Señor. Me uno con aquellos que están orando por una sanidad divina. Que hay problemas, Señor, por el virus, esta pandemia, Señor, que ha afectado al mundo. Problemas en los riñones, problemas en el corazón, problemas en los huesos, problemas en el colon, problemas en su sangre, Señor amado, problemas en la vista, en los oídos, en la garganta, en la piel, Señor, en los huesos. En esta tarde yo quiero ponerme de acuerdo con ellos para orar por un milagro, Señor. Para orar y declarar que esta tarde, Señor, tú que eres el sanador por excelencia, tú vas a poner tu mano bendita, Señor. Los pongo en tus manos, los cubro con tu sangre y los declaro benditos, Señor. Y que tu mano poderosa en este momento, en este instante, Señor, no mañana, sino hoy, Señor, clamamos y creemos que hoy tu mano bendita se pone ahí sobre cada cuerpo y obra un milagro poderoso. En el nombre de Jesús. También oro por la familia, Señor, por matrimonios, por esposos, por hijos, por nietos, en donde hay dificultades, Padre bendito. Los ponemos en tus manos, te pedimos que resuelvas, que ayudes a salir adelante de cualquier necesidad, para gloria de tu nombre, Padre precioso. Oramos por los hermanos, hermanas que piden por protección también, que piden porque tú los guardes, Señor, en los lugares de trabajo, en los lugares donde cumplen sus obligaciones, sus compromisos. Padre, los pongo en tus manos, pido que tu escolta celestial, que tu presencia los acorace, los proteja de todo daño y de todo peligro. En el nombre de Jesús, los ponemos en tus manos. Problemas económicos, problemas laborales,
Señor, también lo ponemos en tus manos. Te pedimos que seas tú el que abras esa puerta y que proveas ese trabajo para poder suplir necesidades. En el nombre de Jesús, Señor, que esta tarde tu palabra también nos bendiga. Que esta tarde la palabra nos alimente. Que esta tarde la palabra nos inspire y nos motive, Señor, a seguir adelante y tener una vida cristiana, Dios mío, cada día más entregada, cada día más consagrada para la gloria y la honra de su nombre. En el nombre maravilloso de Jesús, muchas gracias, Padre bendito. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, qué bien. También se me olvidaba, estimados hermanos, que tenemos una actividad programada para el lunes próximo, el lunes 12. Tenemos una actividad que como iglesia vamos a estar desarrollando y es una cadena de oración. Vamos a tener ahí una hora de oración. Vamos a estar de 8 a 9 de la noche, el lunes 12 de octubre. Vamos a tener una conexión de clamor y de oración de 8 de la noche a 9. Así es que quiero motivarles a todos mis hermanos acá en el interior, los hermanos de la iglesia acá, como fuera del país. Unámonos, vamos a tener una hora completa de oración. Usted puede unirse con su familia, puede unirse con los que están cerca ahí de su casa a esa hora de la noche y vamos a tener un clamor con 5 objetivos claves y claros para este tiempo de oración. Lo primero por lo que vamos a estar orando en esta hora de oración será porque Dios a través de su Espíritu Santo nos pueda llenar, nos pueda ungir, nos pueda fortalecer, nos pueda guiar en todo lo que estamos haciendo. Vamos a orar por un mover poderoso del Espíritu Santo para estos tiempos, como lo dijo el profeta Joel en el capítulo 2, versículo 28. En estos tiempos postreros iba a haber un derramamiento sin precedentes del Espíritu Santo. Ese es el primer propósito de oración. El segundo propósito de oración será por sabiduría. Vamos a pedir a Dios que nos dé sabiduría para vivir, para caminar en esta vida, para actuar en esta vida, para tomar decisiones. Que Dios nos dé sabiduría, como dice el apóstol Santiago. Dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual se la va a dar abundantemente y sin reproche. Tercer propósito de oración que vamos a tener este lunes 12 a las 8 de la noche será, vamos a orar por salvación de alma. Vamos a pedir al Señor que haya una cosecha como nunca se ha visto después de esta pandemia. Yo sé que hay un propósito en el que Dios va a recoger esa cosecha de almas también maravillosamente increíble. Así que vamos a orar por salvación. Ahí está tu primo, ahí está tu prima, ahí están tus padres, ahí está tu cónyuge, ahí están tus hijos, están tus nietos, está tu amigo, compañero de trabajo, ahí están todas las personas que tú conoces que no son cristianas. Vamos a orar por salvación de almas. Número 4, vamos a orar también por la familia. La familia necesita constantemente estar bajo oración. La familia está siendo atacada duramente, está siendo atacada por el enemigo. Satanás está tratando de desbaratar nuestras familias. Así que en esa hora de oración, la cuarta petición será por la familia. Vamos a pedir que Dios bendiga a la familia, que Dios proteja y que Dios libre a la familia de tantos problemas que ahorita Satanás está trayendo. Y la última petición será por milagros. Y el milagro que vamos a pedir específicamente en esta hora de oración será que Dios controle y nos saque de este problema de la pandemia de una manera total y definitiva. Vamos a orar porque Dios frene este problema del virus en nuestro medio y en el mundo entero. Así que no te olvides, este próximo lunes 12 de 8 a 9 de la noche tenemos una hora de oración. Nos vamos a conectar todos desde nuestros hogares. Estaremos ahí clamando al Señor y yo sé que lo que dice la palabra se va a cumplir. Clama a mí y yo te responderé con cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que te espero que estemos conectados ahí en oración. No es que nos vamos a conectar a través de este medio, sino que en clamor, cada quien en su casa, nos vamos a unir en oración y vamos a tener ese tiempo glorioso para buscar el rostro y la presencia del Señor. Amén. Bueno, mis estimados hermanos, vamos a reflexionar en la palabra del Señor. Hemos estado viendo algunos pasajes del libro de Romanos. Hemos estado estudiando algunos párrafos del libro de Romanos. Y hoy igual vamos a hacer otra reflexión más en el capítulo 5, versículo 6 al versículo 8. Vamos a reflexionar brevemente
En estos versículos que tenemos ya ahí escritos, el título de esta reflexión es Rescatados de la ruina. Rescatados de la ruina. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 5, versículo 6. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mire lo que dice el último versículo, el versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El título es Rescatado de la ruina. Los versículos que hemos tomado para esta noche nos describen la condición en la que fuimos hallados cuando Cristo vino a salvarnos. Cuando Cristo vino a este mundo, ¿cómo estábamos nosotros? ¿Cómo era nuestra condición? Y de una manera muy linda, muy clara, muy cruda, el apóstol Pablo nos dice cómo estábamos cuando fuimos encontrados por el Señor. Y vaya que la condición en la que estábamos para nada era agradable. No era una condición que pudiera ser una condición envidiable, sino todo lo contrario, lamentable. Revela detalles tan bonitos. Y yo quiero en esta tarde centrarme en 3 reflexiones sobre cómo nos encontró el Señor cuando Él vino a buscarnos. ¿Por qué es que estamos diciendo hoy que fuimos rescatados de la ruina? Probablemente alguno diga, hermano, yo no estaba arruinado. Probablemente alguien piense, yo no estaba tan mal cuando el Señor vino y me salvó. Déjeme decirle, y quizás le voy a tener que contradecir, porque estábamos arruinados. Ese es el término que quizás más se aplica y se apega a la condición en la que fuimos encontrados. Y hay 3 razones que nos explica la palabra, que nos dicen por qué es que estábamos en una ruina espiritual y física. ¿Por qué es que estábamos en esa condición tan deplorable? Aquí la palabra del Señor nos va a decir esas 3 razones. Y es importante que le pongamos cuidado porque los 3 versículos que hemos leído explican y describen cómo el Señor viene a un mundo donde estábamos nosotros tan perdidos, pero no le importó eso, no le importó la condición nuestra. Y Jesús, por supuesto, realizó la labor salvífica más maravillosa que cualquiera puede imaginarse. Pero no pasemos por alto, por favor, estos 3 consejos, porque le van a servir mucho en su vida para entender la condición en la que fuimos hallados, según lo describe el escritor de los Romanos, para poder entender mejor la grandeza de ese amor que explica el versículo 8. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores. Es decir, no es que el Señor vino a morir porque nosotros estábamos haciendo un esfuerzo por Él, de amarlo, de obedecerlo. No, la palabra dice que estando en una franca rebeldía contra Dios, aún a pesar de eso, Cristo vino a rescatarlo. ¿Cuál es la primera condición que explica la palabra de Dios en la que fuimos encontrados por el Señor? Dice el versículo 6, dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Fíjate, la primera declaración que nos explica la condición en la que fuimos encontrados cuando el Señor viene a esta tierra dice que éramos débiles. La palabra débiles en este versículo 6 significa que éramos personas incapaces. En algunas traducciones más modernas dice que éramos inútiles. Éramos personas que no teníamos la posibilidad de hacer lo que a Dios le agradaba. No estábamos en la capacidad de hacer, de poder obedecer a Dios. Estábamos en una condición tan enredada en lo malo que éramos incapaces.
Y en esa incapacidad fuimos hallados por Dios. Ahora, fíjese bien, casi nunca nosotros hemos sido muy, quizás, conscientes de esto. Casi siempre el ser humano no se considera incapaz. Siempre hemos creído que somos capaces. El ser humano siempre ha creído que puede. El ser humano siempre ha creído que se las sabe todas. Pero la palabra que hemos tomado acá, el Señor nos dice que el Señor viene y nos encuentra en una incapacidad total. No lo queríamos aceptar, sin duda, ¿verdad? No queríamos aceptar. No, nos creíamos fuertes, nos creíamos listos, nos creíamos capaces. Pero la palabra dice, no, señores, el Señor viene al mundo y cuando viene aquí ve a gente incapaz. No podíamos agradarlo. No podíamos obedecerlo, no podíamos honrarlo. Esa no era la fuerza. Dice, y el escritor, el profeta Jeremías dice que el ser humano ha sido bueno para hacer lo malo, pero ha sido torpe para hacer lo bueno. Y eso, hermano, nos describe muy bien. Nos describe también cuando el profeta Jeremías lo declara y dice que nosotros hemos tenido una inclinación más fácil para hacer lo malo que para hacer lo bueno. El mismo Pablo, hablando a los romanos, también dice que muchos somos muy hábiles, tenemos destreza para hacer lo malo, pero hemos sido torpes para hacer lo bueno. Y si usted se pone a pensar, ¿no es cierto que esa es la naturaleza humana? Desarrollamos una habilidad para hacer lo malo. Nos convertimos en gente muy estratégica y gente muy, no sé qué frases podría usted utilizar, pero listos, astutos para hacer lo malo. Pero ¿verdad que el ser humano es torpe para hacer lo bueno? No nos caracterizamos porque para hacer lo bueno seamos buenos, sea fácil en nuestra vida. Siempre lo bueno nos ha costado mucho más. Y lo malo ha sido mucho más fácil de asimilarlo y de practicarlo. Y esa fue la condición. El Señor no viene a buscarnos porque éramos fuertes. Vino a buscarnos porque éramos débiles, porque éramos incapaces. Y nos encontró en ruina porque éramos incapaces. Y una persona incapaz es una persona que no tiene la fortaleza, que está fracasado ante el hecho de que no puede lograr un objetivo. Y espiritualmente así estaba nuestra vida. Pero el Señor vino a buscarnos a pesar de ser incapaces. A pesar de ser débiles, el Señor vino aquí, ¿verdad? Vino y buscó nuestra vida. Y eso es maravilloso porque en esa situación de incapacidad, de impotencia, el Señor no le importó. Viene y nos ayuda. Si a ti como persona te dicen que escojas con quién estar y te ponen a un lado los fuertes y al otro lado te ponen los débiles, ¿a quién escogerías tú para estar con ellos? Lo más seguro es que tú me digas, si a mí me ponen a escoger entre fuertes y débiles, yo escogería los fuertes. Yo escogería los más listos. Yo escogería los más habilidosos. Y Dios, cuando viene aquí a la tierra, elige a los débiles. Elige a los enfermos. Elige al pecador. No a los que se creían que no tenían ningún problema. Y por eso es que tenemos nosotros la oportunidad. Por eso es que no hay ser humano que no tenga el privilegio y la oportunidad de acercarse a Dios. Porque entre más malos creemos que somos, entonces calificamos para ser las personas por las cuales el Señor vino a rescatar aquí a la tierra. ¿Qué condición tenía el ser humano cuando el Señor vino? Lo primero que dice el versículo 6 es que dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles. La debilidad ha sido una de nuestras características humanas. ¿Cuántas debilidades tiene usted? ¿Cuántas tengo yo? ¿Cuántas tenemos los seres humanos? Y quizás es bueno aceptar, porque le decía, son cosas que uno no quiere aceptar. El que tiene una adicción, él no quiere aceptar que es adicto. El que tiene un problema no quiere aceptar que lo tiene. Pero eso no ayuda en nada. Cuando tú tienes un problema y no lo aceptas, es como cuando tú tienes una enfermedad y no quieres aceptar que la tienes. Pero cuando comenzamos por reconocer eso, entonces el Señor viene y en esa debilidad Él trae su poder para capacitarnos para vencer aquello. Y eso fue lo que hizo.
El Señor nos encontró en una debilidad terrible, en una incapacidad e impotencia. No pasábamos el examen porque estábamos en una situación muy difícil y muy lamentable. Intentar agradar a Dios en la condición que estábamos era imposible. Pero Cristo vino a pesar de ser débiles. Pero el mismo versículo 6, en la parte final, dice la palabra del Señor: vino a morir por los impíos. La palabra impío es una palabra que significa practicar todas aquellas cosas incorrectas. El pío es la persona que practica las cosas rectas, pero el impío es aquel que hace todo aquello que desagrada a Dios. Éramos débiles, pero éramos impíos y pecadores. Imagínate tú cómo el Señor dice la palabra que nos encuentra enredados en el pecado. Ese pasado, yo no sé cómo defines tu pasado, cómo defines tu vida pasada, tu vida anterior. No sé cómo la defines tú, pero éramos pecadores empedernidos. Y como te decía, en Jeremías, en el capítulo 4, el profeta lo dice: éramos buenos para hacer lo malo, pero torpes para hacer lo bueno. Eso es lo que nosotros hemos tenido como habilidad nata en lo humano y carnal. Pero Dios nos encuentra débiles, nos encuentra siendo personas en contra de su voluntad y de su soberanía, como impíos. Y aquí, cuando describe la palabra que éramos impíos, pecadores, no aparta a nadie. El capítulo 3 del mismo libro de Romanos dice: por cuanto todos pecamos. Es decir, que el Señor nos pone a todos en la misma condición, porque así hemos estado todos los seres humanos, necesitando de un Salvador que no tuviera vergüenza de acercarse a un débil, un Salvador que no tuviera escrúpulos para meter la mano en el lodo del pecado como estábamos nosotros y sacarnos de ahí. Y ese fue Cristo. Cristo no tuvo escrúpulos en sus manos para meter las manos en el fango por ti y por mí. Cristo no tuvo escrúpulos para ir a un lugar de prostitución para rescatar a la prostituta. No tuvo escrúpulos para ir a recoger a alguien que estaba tirado en la calle, atapado en el alcoholismo. Cristo no tuvo escrúpulos para rescatar a las personas de la corrupción, de la inmoralidad, de la depravación. Cristo no tuvo escrúpulos. Se acercó en nuestra incapacidad, en nuestro pecado. El Señor vino y nos buscó. Él nos rescató de la ruina. Esa es la reflexión de esta noche. Rescatado de la ruina. Y tú tienes que sentirte bendecido, gozoso, porque quizás tú digas: hermano, pero dice ahí a los impíos vino a buscar. Yo no era impío. Yo te quiero decir que todo aquel que ha quebrantado la palabra y que ha hecho lo contrario a lo que los mandamientos del Señor dicen, es considerado, según la palabra, como un impío, como un pecador. Porque algunas veces en nuestra escala de valores o en nuestra escala de pecados que nosotros hacemos, no que Dios hace, porque Dios no hace escalas de pecados. Para Dios todos los pecados son iguales, pero nosotros decimos: hermano, yo no he matado a nadie, hermano, yo no he violado a alguien, yo no he hecho cualquier atrocidad que consideremos que es muy grave, pero has mentido, pero hemos sentido envidia, pero hemos hablado algo que no debimos hablar de alguien, pero hemos sentido rencor contra alguien. Y esos pecados son igual que un asesinato. Esos pecados son igual que cualquier pecado atroz que usted considere. Cuando el Señor vino, nos encontró como pecadores empedernidos, atrapados en la maldición del pecado. Pero vino, dice la palabra, aquí a buscarnos. Vino el Señor y nos vio en la ruina del pecado. ¿Sabe que la enfermedad más grave que existe en el mundo no es el SIDA, no es el cáncer, no es el problema renal, el problema en los riñones, no es que tu corazón se haya agrandado, no es la úlcera, no es cualquier pecado que tú te puedas imaginar o el coronavirus? La enfermedad más grave que el mundo tiene es la enfermedad del pecado. Y esa enfermedad que ha doblegado y ha llevado tristemente a muchos ya a la condenación eterna, porque murieron con el pecado en sus corazones, porque no tuvieron la disposición para buscar al Señor para que les perdonara.
tristemente muchos fallecieron así. Pero cuando Cristo viene, rescata de esa esclavitud tremenda del pecado, y Él viene para eso, y dice: aquí yo vine para rescatar a los débiles, rescatar a los que estaban enredados en el pecado. Y qué bueno que Dios tomó esa determinación y que no le importó encontrarle a usted y a mí en diferentes condiciones. Todos tenemos un testimonio diferente de dónde fuimos sacados, de dónde fuimos liberados. Pero todos estábamos en alguna trampa de pecado, sin lugar a dudas. Pero gloria a Dios por eso. La palabra nos invita a poder reconocer a ese amor tan precioso del Señor. Porque no importándole dónde estábamos, entró hasta ahí. La palabra en Romanos capítulo 1, versículo 30 dice que el ser humano, dice, es inventor de males. Inventores de males, dice que somos los seres humanos. En nuestra pecaminosidad, el ser humano ha desarrollado la destreza y la habilidad para inventar aún maneras de pecar diferentes. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice que el ser humano, en el capítulo 3 dice: la raza humana se ha convertido en amadores de los deleites más que de Dios. Esa es la característica. Eso es lo que define a los seres humanos. Hemos sido personas que nuestro potencial de vida, nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestros recursos, se los hemos entregado al pecado y a la maldad. Pero ahí, aún estando así, el Señor vino a rescatarnos maravillosamente. El rescate del Señor es y será siempre, a través de toda la historia, el rescate más impresionante. Hace algunos años hubo un acontecimiento que atrajo la mirada de todo el mundo. El famoso, aquella historia de aquellos chilenos que quedaron en aquella mina, que quedaron aterrados muchos metros bajo tierra. Y cuánto la atención y la mirada de la gente fue un rescate impresionante. Rescatar a todas esas personas que estaban ahí atrapadas. Pero sabes, aunque eso es impresionante y es digno de reconocer el heroísmo de la gente que trabajó para sacarlo, ese rescate no es un rescate que puede decirse que es el más grande. El rescate más grande de la historia es lo que Cristo ha hecho, salvando a millones de personas. No de una mina aterrados bajo tierra, sino aterrados en el pecado, hundidos en la miseria, hundidos en todo tipo de maldades. Y de ahí nos sacó el Señor. De ahí te sacó a ti. Por eso es que hoy tú tienes lo que ahora llamas una nueva vida, porque fuimos rescatados de la ruina. Y gózate y debes saber atesorar que Dios te liberó para que ahora ya no vivas bajo esa misma esclavitud, bajo esa misma atadura. Pero mira qué más dice la palabra de la condición en la que fuimos encontrados por el Señor. Primero, el Señor nos encuentra como gente que dice el versículo 6, aun el Señor cuando vino nos encontró, éramos débiles, incapaces de agradarlo. También impíos y pecadores, es decir, hacíamos todo lo opuesto a lo que Dios esperaba. Pero otra condición, el versículo 10 dice del capítulo 5 de Romanos, dice la palabra del Señor: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Otra condición en la que fuimos hallados fuimos hallados como enemigos de Dios. Y esto es tremendamente extraordinario. El Señor nos viene a buscar siendo débiles, siendo impíos y pecadores, pero también siendo enemigos de Él. ¿Qué calificativo más triste teníamos nosotros? Enemigos de Dios. Y usted quizás diga también: yo nunca he sido enemigo de Dios. Yo le voy a decir esta noche: uno no necesita decir que es enemigo de Dios para ser enemigo de Dios. Simplemente dándole la espalda, rechazando su llamado, rechazando su palabra, mostramos que no hay simpatía para Él y que no hay disposición a seguir y obedecer lo que Él dice. Éramos enemigos, dice la palabra. Y aún siendo enemigos nos buscó. ¿Alguna vez tú has recibido algún favor de algún enemigo?
¿Algún enemigo a ti te ha ayudado alguna vez? Pero mira lo que Cristo hizo por nosotros. Siendo enemigos, Él nos ayudó rescatándonos. Él nos ayudó poniendo su vida en favor de nosotros. Había un niño en cierta escuela al que sus compañeros se burlaban de su madre. Y le hacían burla porque la mamá de este niño tenía su rostro desfigurado. Y cuando lo llegaba a recoger todos le decían muchas cosas contrarias a su madre. En un momento de tantos que lo molestaron y lo maltrataban por el rostro de su madre, él les dijo: yo nunca me voy a avergonzar de mi madre por el rostro como ella lo tiene. Porque un día les dijo ese niño: mi casa se estaba incendiando. Y cuando estaba incendiada la casa, yo había quedado solo y andaba haciendo un mandado. Y cuando llegó y encontró la casa encendida, incendiada, ella no le importó sufrir y se metió a la casa y me rescató. Y yo estoy con vida porque ella se sacrificó por mí. Y ella se quemó todo su rostro y ella quedó marcada para toda la vida porque dio todo, hizo todo para que yo saliera ileso. Y de alguna forma eso es lo mismo que ha pasado con nosotros espiritualmente. Las marcas de Cristo en sus manos, los clavos, las espinas en su cabeza, todo aquel daño que se le hizo no nos causa vergüenza a nosotros. No me da vergüenza, simplemente eso me hace creer y valorar a ese Cristo que hizo todo lo que era necesario para que yo pudiera hoy, como usted, celebrar que somos salvos y que somos libres para la gloria del Señor. Cristo viene y nos encuentra débiles, enredados en el pecado, pero también como enemigos. Y siendo enemigos, dice aquí la palabra, Él vino para buscar reconciliarnos. Un enemigo no hace un favor. Sin embargo, el Señor sí lo hizo. Él vino y hizo lo que usted ya sabe. Mientras nosotros teníamos una conducta ofensiva contra Él, una conducta de rechazo, contraria a Dios y sus mandamientos, el Señor nos respondió a esa conducta nuestra con la misma moneda. Siendo enemigos, dice aquí, vino y nos reconcilió. Por eso es que el amor de Dios es inexplicable. Es inexplicable el amor de Cristo, porque ¿cómo hace un enemigo lo que Él hizo por nosotros? Siendo enemigos de Dios. Enemigos porque no queríamos nada con Él. Enemigos porque le dimos la espalda. Enemigos porque rechazamos sus llamados. Y por eso dice el versículo 7. Miren la palabra: ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Dice la palabra: morir por un bueno. Tal vez alguien osara dar su vida por alguien que sea bueno. Pero morir por un malo. Si a ti te pidieran que murieras por una persona que está presa por asesinato, por cualquier tipo de delitos que socialmente te consideran muy graves, lo más seguro es que tú ni siquiera lo pensarías. Tú dirías: yo no voy a poner mi vida por una persona así. Pero Cristo vino y nos miró a nosotros, siendo personas enemigas de Él, enredados en el pecado, contrarios, personas que rechazaban su voluntad, y no le importó, dice la palabra. Por eso es que la conclusión en el versículo 8 es maravillosa y dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mira cómo resume el apóstol Pablo. Dios nos encuentra de una manera tan negativa, tan mala en este mundo. Y en vez de venir y declararnos la guerra como enemigos, paga nuestras deudas, paga nuestras cuentas. Cuénteme la historia de alguien aparte de Cristo que da la vida por un enemigo. Cuénteme de alguien que se ha puesto a favor de un enemigo y ha dado la vida por él. No lo vamos a encontrar.
Solo nuestro amado Cristo hizo eso por nosotros. Vino, y cuando Él vino no éramos amigos de Él, éramos enemigos. Éramos parte de aquel mundo de pecado, éramos seguidores de Satanás. Pero Cristo aún así murió por nosotros. Por eso es que cuando llega la duda al corazón nuestro, si Dios realmente nos ama, solo recuérdate de esta reflexión de esta noche. Cuando tengas dudas de que si Dios te ama a ti, cuando tengas dudas de que si tú le interesas a Dios, cuando tengas dudas si eres importante para Dios, cuando tengas dudas si tú eres una persona a la que Dios mira con ojos de amor, cuando tengas dudas, recuérdate lo que estamos reflexionando esta noche. Recuérdalo. Él vino cuando éramos débiles, incapaces de agradarlo. Él vino a morir cuando aún éramos pecadores, éramos impíos, contrarios a todo lo correcto. Pero Él vino a morir por nosotros aún siendo pecadores. Mas Dios, dice la palabra, muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Te gozas esta noche, te alegras de escuchar un texto tan relevante como este. Él no esperó que hubiera una muestra de amor para Él, para venir. Él no dijo, voy a esperar que esta gente cambie, que deje de ser tan dura, que deje de ser tan rebelde, que dejen de rechazarme, que dejen de ofenderme. Él no dijo, voy a esperar primero para ir a dar mi vida. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún, qué maravilloso acto de amor. Es inexplicable. ¿Cómo se puede amar de esa manera? No dudes nunca del amor del Señor. Si Él te amó a ti siendo enemigo, me amó a mí siendo enemigo, me amó a mí siendo pecador, me amó a mí siendo débil, incapaz, impotente de poder agradarlo, ¿cuánto más no crees que ese amor hoy va a estar a nuestro favor? Si nos amó siendo enemigos, ¿cuánto más ahora ese amor no está ahí para disfrutarlo hoy que somos sus hijos? Jesús salió en defensa de nosotros a pesar de que nosotros lo rechazamos. Él murió de manera voluntaria. El justo por los pecadores. Ese ser tan puro y santo vino a dar su vida. Hizo un rescate de la ruina en la que estábamos. Porque esa incapacidad de la que habla la Escritura no podíamos superarla, y no la hubiéramos podido superar si no fuera por Él. Esa vida de pecado que nos tenía atrapados y condenados eternamente, no la pudimos haber vencido si no es por la intervención de Él. Y esa enemistad que había, solo Cristo la pudo venir a romper. Así que gocémonos hoy. Cuando dudes del amor de Dios, lee estos pasajes, lee estos versículos que hemos leído esta noche. Y recuérdate sobre todo del versículo 8, que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún, no habiendo dejado de ser pecadores, sino aún siendo pecadores, Cristo ofreció todo por nosotros. Así que gocémonos en ese amor inexplicable, pero extraordinario de Dios esta noche. Quiero que cerremos nuestros ojos y le digamos, Padre bendito, me encontraste en una ruina total. Espiritualmente no tenía fuerzas para agradarte. Espiritualmente había sido condenado por el pecado que tenía mi corazón atrapado. Espiritualmente era un enemigo tuyo. Pero aún siendo esas cosas, teniendo esas cualidades tan negativas, tú mostraste tu amor y diste tu vida. Y hoy, Señor, gozamos del privilegio de ser tus hijos. Y por eso nos deleitamos en tu presencia esta noche. Y nos gozamos y nos deleitamos. Y queremos continuar y queremos seguir caminando en este precioso sendero del Evangelio. Porque un amor como el tuyo, Señor, jamás habrá alguien ni siquiera que lo iguale, menos que lo supere. Tu amor es el amor por excelencia. Así que te entregamos nuestra vida, te entregamos nuestro corazón, te entregamos nuestra fuerza, Señor. Y hoy te pedimos a ti que nos ayudes, que nos des la fuerza que nos faltaba antes,
que nos ayudes a vencer el pecado que nos atrapó. Pero que también, Señor, esa enemistad que tuvimos nunca más volvamos a estar en contra tuya. En el nombre de Jesús nos rendimos, nos entregamos y declaramos que tu sangre sigue rociándose sobre nuestros corazones. Y por ese sacrificio hoy somos victoriosos. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios nos bendiga, mis amados hermanos. Celebremos el hecho de que fuimos rescatados de la ruina. Ya no estamos en esa quiebra moral, espiritual. Ahora vivimos en victoria por Cristo. Así que avancemos hacia adelante, porque lo que Dios ha hecho hasta este momento solo es una parte. Aún hay mucho más que el Señor tiene que realizar y quiere obrar en tu vida y en la mía. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima transmisión, si el Señor nos lo permite. Bendiciones para todos esta noche.